¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave para la seguridad en grúas, la norma ISO 4309. Y vamos a responder la pregunta del millón. ¿Cómo saber con certeza cuándo un cable de acero dijo basta y hay que descartarlo? Vamos a ver esos criterios esenciales. A ver, para empezar hay que entender algo fundamental que la misma norma nos dice desde el principio. Pensemos en el cable de acero. No es eterno. Para nada. Es, básicamente, una pieza que se gasta con el uso, tiene una fecha de caducidad, por así decirlo. Y esto es súper importante, porque significa que revisarlo y cambiarlo no es algo que se puede hacer. No. Es una parte obligatoria, innegociable, para que una grúa opere de forma segura. Claro, esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuándo se acabó su vida útil? Y ojo, aquí no hay lugar para la intuición o para "a mí me parece que todavía aguanta". Estamos hablando de seguridad, de esto dependen vidas. Y es justo ahí donde entra la ISO 4309. Es como nuestro manual, nuestra guía definitiva que nos da las reglas claras y objetivas para tomar esa decisión pero tan crítica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Por qué descartar un cable? Se podría resumir en una sola palabra: prevención. La idea no es esperar a ver qué pasa. No, la idea es tener un método, unas reglas bien definidas para sacar ese cable de circulación antes, mucho antes de que su resistencia baje a un nivel peligroso. Se trata de adelantarse al problema, no de reaccionar cuando ya es tarde. Por eso, es clave no ver la ISO 4309 como un manual aburrido o un simple papeleo. Pensemos en ella más bien como un sistema de alerta temprana. Su trabajo es ayudarnos a leer las señales, a identificar ese desgaste crítico que nos grita que la vida útil del cable, pues, está llegando a su fin. Ok, entremos en materia. ¿Cuál es el primer y más obvio signo de que un cable está fatigado? Exacto, los alambres rotos. Esto es, digamos, lo primero que salta a la vista y uno de los criterios más comunes que se buscan en cualquier inspección. Pero, cuidado, no se trata solo de contar alambres rotos y ya. Es un poco más complejo. Como vemos aquí, el número de roturas permitidas cambia según el tipo de cable y, muy importante, se mide en un tramo específico. Ese tramo se calcula en base al diámetro del cable, lo que la norma llama D. Y fíjense lo estricto que es esto. Por ejemplo, para los cables antirrotación, con solo 2 alambres rotos en un tramo de 6 veces el diámetro, el cable va para afuera, inmediatamente. Y aquí viene una advertencia súper importante. Ojo con dónde están esas roturas. No es lo mismo tener 5 roturas esparcidas a lo largo de varios metros que tenerlas todas juntas en un mismo punto o en un solo torón. Si están agrupadas, el peligro es muchísimo mayor. En ese caso, no importa si el conteo total es bajo, el cable se descarta de inmediato. Una concentración de daño es como una luz roja parpadeando que es imposible ignorar. Muy bien, dejamos los alambres rotos y pasamos a otro criterio que se puede medir con precisión: la reducción del diámetro. O sea, el cable se va haciendo más delgado con el uso, y no solo por el roce exterior, que es lo que vemos, sino también por el desgaste interno, que es algo que a veces se nos olvida y es igual o más peligroso. La norma aquí es súper clara. Si el diámetro de un cable se reduce un 7% por el desgaste de afuera por el roce, se descarta. Punto. ¿Y por qué justo un 7%? Bueno, porque los cálculos de ingeniería nos dicen que a partir de ese punto, de esa pérdida de material, la capacidad de carga del cable ya no es segura. El margen de seguridad se ha reducido demasiado. Pero como decíamos, el peligro también viene de adentro. Si la reducción de diámetro es por un daño en el núcleo, el límite es del 10%. Y para los cables antirrotación, es solo del 3%. Este daño interno es especialmente traicionero porque no siempre se ve. Es como una enfermedad que ataca el alma del cable, su centro, debilitando toda su estructura sin que nos demos cuenta por fuera. Ahora vamos a ver esas señales visuales que son básicamente banderas rojas, deformaciones físicas que cuando aparecen casi siempre significan descarte inmediato. Son daños que afectan la estructura del cable de una forma que ya no tiene vuelta atrás. La primera es esta, la famosa jaula de pájaro o deformación en canasta. Es una alerta máxima. Fíjense, es cuando los torones de afuera se abren, se separan del centro, como si se inflaran. Esto nos dice que hay un desequilibrio de tensiones brutal dentro del cable. Un cable que se ve así ya no es confiable y tiene que salir de servicio, pero ya. Algo muy parecido pasa aquí, con la protrusión del núcleo. O sea, el alma del cable, el centro, empuja y se asoma entre los torones de afuera. Si ven esto, es una señal clarísima de que la estructura interna está colapsando. El cable es totalmente inestable y no hay nada que discutir. Se descarta. Y luego tenemos esto,
los segmentos aplanados. Cualquier parte del cable que haya sido aplastada, machacada, se convierte automáticamente en un punto débil. Imaginen que esa zona se va a desgastar mucho, pero mucho más rápido que el resto, especialmente al pasar por las poleas. Así que, la única decisión segura es descartarlo. Hablemos de las cocas, o esos nudos apretados. Esto es un daño que no tiene arreglo. Permanente. Cuando un cable se dobla así y se aprieta, los alambres se deforman para siempre. La pérdida de resistencia es instantánea y enorme. Y esto es clave. Un cable que ha sufrido una coca jamás, pero jamás, recupera toda su fuerza. Es descarte sí o sí. Y por último en este grupo está la corrosión, un enemigo que trabaja en silencio. El óxido no solo se come el metal, haciendo el cable más delgado y débil, también le quita su flexibilidad, lo vuelve rígido. Da igual si es una picadura que se ve por fuera o si hay señales de óxido interno, una corrosión fuerte es motivo más que suficiente para decir hasta aquí llegó este cable. Bueno, y ahora llegamos al punto final. La verdad es que casi nunca nos vamos a encontrar un cable con un solo problema. Lo normal es que los daños se vayan sumando. Un poco de desgaste por aquí, un par de alambres rotos por allá, y es aquí donde la cosa se pone interesante. Hay que evaluar el efecto combinado de todo. Y este es un punto crucial. La decisión final no sale de una simple checklist, no es matemática pura. La norma exige que una persona competente, o sea, alguien con la formación y la experiencia adecuadas, evalúe el panorama completo. Hay que ver cómo un tipo de daño afecta a otro y tomar la decisión final basándose en esa suma de factores, en el efecto acumulativo. Entonces, para resumir, el proceso de evaluación se puede ver en estos 4 pasos. Primero, una inspección a fondo, usando la vista y el tacto. Segundo, medir esos criterios clave de los que hablamos, como el diámetro. Tercero, y muy importante, evaluar el daño acumulado, la suma de todo. Y por último, registrar lo que se encontró y tomar la decisión final. ¿Se queda o se va? Y quiero cerrar con esta idea para que nos quede resonando. Después de ver todo esto, la perspectiva cambia, ¿no? El cable de una grúa deja de ser solo una pieza que se cambia y ya está. Se convierte en algo más. Se convierte en un eslabón fundamental en la cadena de seguridad. Quizás la primera y más importante línea de defensa que tenemos contra un accidente grave. Y por eso, su inspección, su evaluación, merece toda nuestra atención y profesionalismo.